se ha analizado el estilo de Ben Jonson, que también se le atribuyen las obras de Shakespeare, o la de Francis Bacon, y todos tienen un estilo muy definido. Bueno, pues aquí está lo curioso, y imparte un poco la explicación al enigma de William Shakespeare, que tiene mucho misterio. Tiene un estilo muy coherente, muy uniforme, es decir, siempre indica de que es una persona muy culta, una persona muy viajada, una persona que maneja muy bien el vocabulario, una persona que utiliza muy bien las metáforas. Sabio, además, Sabio. porque todos esas sentencias que él ponía en boca de sus personajes, pero son sentencias muy sabias, ¿no? Hombre, Forman además parte de ellas. ¿Y cuántas forma parte ya de la celebridad? ¿Y cuántas no nos damos cuenta cuando él decía eso, que hay sonrisas que son como puñales, o puñaladas hay que no se dan con puñales, sino con las palabras? Bueno, de ahí viene el origen, ¿no?, de utilizar la palabra como puñales y muchísimas otras cosas, ¿no? Hombre, o que está hecho de la esencia de los sueños, ¿no? Que también se utiliza mucho en la... No solo el ser o no ser, que es de no, no la solo más eso. conocida, y es posiblemente de las menos profundas, ¿no? Pero muchísimo. es alguien que tenía una cultura y una reflexión sobre las situaciones vitales muy Claro, pues ahí está la paradoja. Es decir, si realmente todas estas obras lo que nos está indicando es que es alguien que conocía muy bien el vocabulario, la escritura, las costumbres inglesas y europeas en general, ¿cómo puede ser que se le atribuya a un personaje que sabemos que su biografía pues no está a la altura de esas circunstancias literarias? Entonces, si tiene un estilo parecido, y aquí entramos en el quid de la cuestión, por eso en la película Anonymous se pone el dedo en la llaga sobre Edward de Vere, porque sí que era una persona que reunía estas características para hacer esas obras. Por entonces, un noble, en fin, muy relacionado en la corte de Isabel I, pues no estaba bien visto que escribiera obras de teatro menos que la representara. Escribir obras de teatro no es como ahora. En aquella época se pensaba que era de gente, pues bueno, pues en fin, de mal vivir, tabernarios. De hecho, pues la muerte de Shakespeare se atribuye precisamente a eso, a una de las borracheras de las muchas que él tuvo en la taberna de la Sirena, y al final muere como consecuencia de ello. Sí, que socialmente estaba mal visto, igual que ser actriz, exactamente, actor, bueno, de hecho no había teatro. actrices en aquella época, los papeles de mujeres los presentaban hombres. El hombre. O sea, entonces, claro, y esa es la tesis de Edward de Vere, ¿no?, lo del conde de Oxford, igual que la de Francis Bacon, que también era una persona muy conocida, filósofo, en fin, una persona muy culta, y que podía haber hecho las obras de William Shakespeare. Lo que pasa es que luego cada tesis de estas va haciendo aguas en función de los temas que tú vayas escogiendo. Entonces, para mí, y aquí ya entro un poco casi en una tesis personal, ese nombre, William Shakespeare, era como una marca, era como un nombre, lógicamente había una persona física detrás y se saben sus datos biográficos, cuando nace y cuando muere, pero era como un nombre con el cual, o un seudónimo con el cual escribían varios autores. Es decir, había como una serie de personas, de un colectivo, en aquella época, un poco lo que llamaban los filósofos de la corona, donde posiblemente utilizaran la figura de William Shakespeare, que posiblemente era el tonto útil del Teatro del Globo, una persona, pues eso, muy lista, pero no tanto como inteligente, sino lista, de que era pues un vividor, alguien que conocía muy bien los entresijos de la corte, no porque él acudiera a la corte, sino sencillamente porque aquello era como una especie de mentidero, un poco un corrillo de dimes y diretes. Y ese colectivo intentaba hacer, a través de estas obras, que sabían que eran muy populares porque la gente acudía mucho al teatro, intentaban hacer críticas aceradas al gobierno que había en aquella época. Por aquella época estamos hablando de que era en los últimos años del reinado de Isabel I, y entonces había muchas dudas entre si el que iba a suceder a Isabel I iba a ser un protestante o iba a ser un católico, por ejemplo, Jacobo de Escocia, ¿no? Entonces, todas esas riñas entre los Tudor y los Estuardo quedaban reflejadas luego en este tipo de obras. Entonces, bueno, una teoría así general que mantienen muchos historiadores, es que posiblemente William Shakespeare fuera, además de una persona física, y cuidado, que posiblemente incluso también fuera espía. Sabes que hay toda una tesis que se elaboró en La conspiración de Shakespeare, una obra del año 1994 escrita por dos investigadores, donde hablaba de que posiblemente William Shakespeare estuvo al servicio de Sir Francis Walsingham, que era el jefe de los espías de la Inglaterra isabelina, junto con Christopher Marlowe, por cierto, que también se sabe que fue un espía, y que él utilizaba el nombre de William Hall. Entonces, y hacía una doble vida, una pues como actor y como escritor de estas obras, y la otra precisamente pues para que él viajara a ciertas partes de Europa, entre ellas en Italia, y luego se le sirvió para recrear algunos escenarios geográficos en sus obras. Bueno, con independencia de que fuera espía o no, porque ya digo que hay todo un tratado, toda una obra donde intenta reflejar
todos los pormenores de por qué él fue un espía al servicio de Washington. El hecho es que si la tesis esta que acabo de comentar es cierto, podía explicar muchas de las paradojas y de las contradicciones que tiene la biografía de William Shakespeare. Es decir, que William Shakespeare fuera un nombre colectivo donde sí había varias personas alrededor de ese nombre, incluso algunos nobles, algunas personas pues muy letradas, para escribir obras que además de entretener, sirvieran de crítica social y política a los momentos turbios que se estaban viviendo en aquel momento en esa Inglaterra de finales del siglo XVI. Y por lo tanto, ya hemos citado algunos, decías que hay como 20 más o menos autores a los que se les ha atribuido Shakespeare. Has citado algunos. Más o menos, 20, incluso puede haber más, pero bueno, la verdad es que siempre se pasan. Pero sí, he citado algunos, os cito alguno más, por ejemplo, hasta Sir Walter Raleigh. A completar esa quiniela de candidatos. Os digo los famosos, ¿no? Sir Walter Raleigh, que también fue historiador, pero fue también marinero, pirata, corsario, en fin, depende de qué versión le queramos dar, pero también era una persona muy de letras y muy culta de la época. Se habla también de Edward Dyer, de Roger Manners, el quinto conde de Rutland, aparte de Edward de Vere, por supuesto, del conde de Derby también, de Christopher Marlowe, de Ben Jonson, en fin, de estas mujeres que he comentado. Como ves, destacan lores, sires, condes y reinas en este mare magnum. Ya te digo, hasta el punto de que ha sido atribuida toda su obra literaria a más autores que cualquier otra obra literaria, y mira que hay unas cuantas que también tienen como varios autores posibles. Yo recuerdo, por ejemplo, la teoría con Dumas, que tenía, se suponía, su equipo de negros, y luego él remataba dándole su estilo, sus pinceladas, para unificar esa escritura en el texto. En este caso, la teoría que tú apuntas, no, serían varios autores y luego habría como una especie de comité de reunión para darle ese estilo unificado, ¿no? Para que fuera autoría de una misma persona. Exactamente, sí, habría esa especie de colectivo de filósofos de la corona, que así se llamaban muchos de los que pensaban la obra en el Teatro del Globo, esta compañía de Lord Chamberlain, que posiblemente, pues claro, evidentemente tenían que dar un estilo literario uniforme, pero claro, siempre eso pasaría, todo esto es una teoría, ya digo que todo lo que tenga que ver con Shakespeare es un misterio, pero al final siempre un poco te decantas por la que crees que es más plausible, y la que es más plausible, ya digo, conociendo su biografía y conociendo luego la calidad literaria de sus textos, podría ser esta, que es la que mantienen pues algún que otro autor, es decir, que hubiera una especie de colectivo, que ese colectivo se sirviera de estas obras para dar a conocer muchas de sus diatribas y sus polémicas, y se sabe perfectamente, por ejemplo en Macbeth pues hay toda una especie de crítica, a pesar de que, o sea, sabéis que es una especie de tragedia gafe, ¿no? Cada vez que se intenta representar Macbeth ocurre algo en el teatro, ocurre algo a alguno de los actores, por eso la llama la tragedia escocesa, para evitar el nombre de Macbeth. Pero bueno, en Macbeth se sabe que hay una especie de crítica subterránea hacia William Cecil y a su hijo Robert Cecil, que era el consejero de la reina en aquel momento, es decir, el que gobernaba, el que realmente ataba y desataba todo tipo de cabos, y por lo tanto era una persona muy odiada porque todas las conjuras pasaban por él, o él las deshacía precisamente para que la reina no sufriera ningún tipo de percance. Entonces en Macbeth había un tipo de crítica hacia ese personaje omnipotente en la Inglaterra de aquel momento. Y en otras obras lo mismo, es decir, había obras de William Shakespeare que eran puras comedias, como Mucho ruido y pocas nueces, por ejemplo, o El mercader de Venecia, pero luego otras tenían una carga política tremenda, ¿no? Y cuando digo carga política, en el caso de Enrique V, se sabe perfectamente, o Enrique IV, que son dos tragedias de Shakespeare, hay toda una carga ahí muy soterrada. O en el caso de Julio César, a pesar de que intente utilizar una obra antigua, ocurre. Por cierto, os cuento solo una pequeña anécdota para que veáis que incluso este colectivo de sabios que supuestamente escribía las obras de William Shakespeare con ese nombre, pues metía errores anacrónicos, porque en la escena segunda del acto segundo de Julio César aparece un diálogo entre César y Bruto diciendo, por cierto, ¿qué hora marca el reloj? Y dice, son las 8, lo cual, decir el reloj en aquella época, que todavía casi quedaban 14 siglos para inventarse, no deja de ser un contrasentido, pero bueno, para que vean. Decía William Shakespeare, hereje no es el que arde en la hoguera, hereje es el que la enciende. Y Jesús Callejo es un poquito hereje. Bueno, en este sentido sí. Pero bueno, en el fondo, pues me hago eco de cantidad de teorías, como podéis ver, es una historia que se podría
a extender muchísimo en el tiempo, pero bueno, yo creo que como pinceladas está muy bien, recomiendo la película, que la verdad que está muy bien ambientada históricamente, y bueno, y mucha gente oirá por vez primera lo de Edward de Vere. Y sea uno o sean varios, lo importante es leer a Shakespeare. Hasta la semana que viene, Jesús. Vale. La Rosa de los Vientos en Onda Cero.